Hola a todos los hermanos y visitas que nos escuchan en este momento. Les damos la bienvenida a este culto de día domingo, esperando que sea de bendición para ustedes y para sus familias, así como lo es para nosotros. El día de hoy se me ha designado para coordinar este culto junto con mi esposito, quien dará próximamente la palabra. Para nosotros es una gran bendición poder compartir con ustedes y saludarles a través de estos medios. Esperamos que prontamente podamos vernos nuevamente y congregarnos como lo hacíamos en el templo, alabando a nuestro Señor. Sabemos que han sido tiempos difíciles para nuestra iglesia, tiempos de mucha prueba, aflicción, pero el Señor nos dejó escrito en su palabra que debemos confiar en Él porque Él ha vencido a este mundo y que Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Así que les saludamos a nuestros hermanos, a aquellos que están pasando por pruebas, por dificultades. Especialmente saludamos a nuestra hermana Inora y a toda su familia. Que la paz del Señor consuele sus corazones, porque tenemos la esperanza de que un día vamos a reunirnos con todos aquellos que han partido a la presencia del Señor, porque aquello está escrito y la palabra del Señor es viva. Su palabra nos dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 23:6. Esa es nuestra esperanza, hermanos, de que el bien y la misericordia del Señor nos van a acompañar toda nuestra vida y que vamos a morar en la casa del Señor por largos días. Para dar inicio a este culto, vamos a orar para que su presencia nos acompañe y dirija todo este servicio para que glorifique a nuestro Señor. Padre amado, en esta hora vamos a tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, porque tú siempre has estado con nosotros, Señor, en cada momento de nuestra vida. Te rogamos, Señor, por nuestra iglesia, por aquellos que están pasando pruebas, dificultades, angustias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, Padre amado, y tú nunca vas a desamparar, ni vas a dejar, Padre amado, sin ayuda, sin protección, sin consuelo a tu pueblo, Padre, porque tú diste la vida por nosotros, Señor. Gracias te damos porque tú eres un Dios bueno, Padre. Vamos a ti, Señor, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, Señor, con nuestras decepciones, nuestras angustias, y lo entregamos todo a tus pies. Rendimos nuestro ser a ti, Señor, para que tú seas transformando nuestra vida y nos des paz, Señor, sabiendo que tú estarás con nosotros y sabiendo también, Señor, que nuestra esperanza eres tú, que un día te veremos, Señor, nos reuniremos con todos aquellos, Señor, que han partido y que ahora están en gloria, Padre Santo. Te rogamos, Señor, en esta hora por nuestros pastores, para que tú seas, Señor, guardando sus vidas, llenándoles de sabiduría, Señor, para poder dirigir, Señor, esta iglesia, Padre amado. Te rogamos, Señor, en especial también por nuestra hermana Inora y familia, para que tú seas fortaleciendo sus vidas, Señor. Seas consolándolos, Padre amado, refugiándolos, Señor, bajo tus alas, Señor, porque allí es donde estamos seguros, Padre amado. Te rogamos por cada ministerio de nuestra iglesia, Señor, por cada miembro, Señor, de nuestra iglesia, cada hermano nuevo que llegue de visita, Señor, porque tú levantarás, Señor, Padre amado, varones y mujeres conforme a tu corazón, Padre, para que la obra, Señor, continúe, porque la obra del Señor no se detiene, Padre amado. Aunque nosotros muchas veces, Señor, somos los que claudicamos, tú sigues, Señor, siendo fiel. Y tu palabra, Señor, y tu obra sigue adelante. Te rogamos, Señor, para que tú levantes nuestra iglesia, Señor. Siervos, Señor, conforme a tu corazón, que te sirvan, Padre, adoradores en espíritu y en verdad, Señor, para hacer luz y sal de esta tierra, Padre, que está tan sedienta de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, como iglesia, para que podamos estar en un mismo sentir, Señor, y podamos llevar adelante la tarea que tú nos has llevado, Señor. Y cuando tú vengas, Padre, nos encuentres haciendo como dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te glorificamos, Señor. Alabamos tu santo nombre, porque tenemos la libertad, Señor, y en nuestros labios hay gratitud para ti, Señor. Toda honra, todo honor sea a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos, ¿cierto?, en este momento alabando a nuestro Señor. Y vamos a entonar la canción Jesucristo basta.
brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Después de haber entonado esta hermosa alabanza, vamos a ir a la palabra de nuestro Señor que nos dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Lamentaciones 3:25. Todos nosotros podemos decir con certeza y convicción en nuestro corazón que el Señor ha sido bueno. Por eso los invitamos a ustedes a agradecer al Señor si es que tienen alguna gratitud o petición en su corazón, que la puedan dejar en este momento en nuestro muro para que estemos orando por ellas también. Les damos gracias, cierto, a nuestro Señor Jesucristo, porque sin duda todos nosotros tenemos motivos por qué agradecer. Pese a las pruebas, dificultades que nos encontremos, siempre podemos dar gracias a Dios. Sin duda todos nosotros tenemos muchos motivos por los que dar gracias a Dios. En esta misma disposición vamos a seguir alabando a nuestro Señor, y esta vez lo vamos a hacer con la alabanza Jesús mi roca es, para luego dar paso a la palabra del Señor. Les pedimos que allí en sus hogares, como familia, podamos entonar esta maravillosa alabanza. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza
Hola mis queridos hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús y a todo aquel que nos esté viendo a través de esta plataforma. Les quiero dar la bienvenida a esta nueva oportunidad que nos da nuestro Señor para compartir su palabra. Sabemos que este tiempo no ha sido fácil, que como iglesia estamos pasando un tiempo de mucha aflicción y me quiero referir en especial a mi hermana Inora y a su familia por el fallecimiento de su esposo y nuestro amado hermano Rubén. Quiero, de parte de mi familia y de parte de la iglesia, darle nuestras más sinceras condolencias, nuestra esperanza en nuestro Señor, y le pido que sea fortaleciendo y consolando a su familia en este momento de mucho dolor. Pero no nos olvidemos, hermanos, que el Señor nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. A nosotros que nos hemos quedado aquí y mucho más a aquellos que han partido a su presencia, por lo cual nos gozamos en su nombre. Antes de comenzar a compartir la palabra de nuestro Señor, quisiera que podamos orar. Así que te voy a pedir ahí donde tú te encuentres que puedas inclinar tu rostro. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Aún, Padre, en medio de la aflicción y del dolor, Señor, porque esperanza tenemos en ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has venido a dar vida y vida en abundancia. Aún a los que nos hemos quedado aquí y mayormente, Señor, a los que han partido a tu presencia. Por lo cual, Señor, toda la gloria y la honra a tu nombre, Señor. Te pido en especial, Señor, por la vida de mi hermana Inora, por su familia, Señor, para que tú seas llevando el consuelo, Señor, el refrigerio, Padre, que tanto necesitan, Señor. Tu palabra enseña, Señor, que cuando un miembro se duele, nos debemos doler todos juntos, Señor, porque un solo cuerpo somos en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que nos enseña, Señor, día a día, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad y te pedimos que nos des de tu gracia, Señor, para que podamos ser fortalecidos en ella. Te damos las gracias y las honras. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, el tema que vamos a compartir el día de hoy tiene que ver con el gozo. Este es un tema hermoso y profundo, pero que tiene una implicancia tremenda en nuestras vidas cristianas. Vamos a compartir lo que significa llevar una vida de gozo al servicio de nuestro Señor y una vida sin gozo al servicio de nuestro Señor. Alguien se podrá estar preguntando, ¿cómo puedo tener gozo si estoy sufriendo? Y debemos darnos cuenta que como seres humanos tenemos sentimientos y emociones. Y lo que vamos a ver nos va a ayudar a entender y a poder escudriñar este tema maravilloso. Cuando el Señor creó todas las cosas, lo vemos en su palabra que luego del término del primer día dice que vio que era bueno lo que había creado. En el segundo día dice que vio que era bueno al término de este. Y esto, asimismo, con el tercer día, con el cuarto día y con el quinto día. Pero cuando llegamos al sexto día, el Señor agrega algo distinto. Cuando termina su creación, dice que vio que era bueno y agrega que era bueno en gran manera. A diferencia de los otros días, en el sexto día creó al ser humano. Y la palabra de nuestro Señor dice que lo creó desde el polvo de la tierra y que en su nariz sopló aliento de vida. Cuando el Señor nos formó, Él nos creó con sentimientos y emociones. Así que nuestros sentimientos y nuestras emociones no son el problema. Ahora, cuando hablamos sobre el sufrimiento, esto forma parte de nuestra naturaleza, pero a partir del tercer capítulo de Génesis.
Para que podamos responder esta pregunta, primero tenemos que distinguir qué persona la hace. Y solo hay dos tipos de personas. Una que es creyente y la otra, una persona que no es creyente. Para la persona que no es creyente, la palabra de nuestro Señor nos revela que solamente hay una respuesta. Y si este es tu caso, que nos estás viendo a través de estas plataformas y no crees en nuestro Señor Jesús, y llevas una vida de sufrimiento y de dolor, las Escrituras nos muestran que hay una respuesta para ti. Y esta es que te arrepientas de tus pecados y rindas tu vida a nuestro Señor Jesús, para que se cumpla lo que está escrito en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Hay otro camino? No. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Si tú te arrepientes de tus pecados y rindes tu vida a Él, se va a cumplir lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y guardará tus pensamientos en Él. Ahora, para una persona que es creyente y que sí se cumple lo que está escrito en Filipenses 4:7, la palabra nos enseña que no solo de pan vivimos, sino que de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Así que para que podamos responder fielmente, vamos a tener que profundizar en la palabra. Y esto es lo que vamos a compartir el día de hoy. Así que para ello, mis queridos hermanos, vamos a pasar por varios versículos de la Biblia, pero nos vamos a detener especialmente en una carta muy hermosa que fue escrita por el apóstol Pablo cuando él estaba viviendo un tiempo de mucha dificultad en su servicio a nuestro Señor. Esta carta es la carta a los Filipenses. Así que en lo que nos habíamos quedado anteriormente era sobre el sufrimiento. Ya veíamos que esto forma parte de nuestra naturaleza a partir del capítulo 3 de Génesis. ¿Y qué notamos en este capítulo? Bueno, en este capítulo notamos la desobediencia del hombre. Así que el dolor, el pecado y la muerte tienen un origen. Y esto lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y dice así: Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Con esto, mis hermanos, vamos a extraer la primera enseñanza de la palabra de nuestro Señor Jesús. Ya veíamos que el capítulo 3 de Génesis relata la desobediencia del hombre. Así que nos podemos preguntar, ¿es importante obedecer a Dios? Claro que sí. Ya vemos que esta desobediencia trajo el pecado, la muerte y el sufrimiento. Y el libro de 1 de Samuel 15:22 dice así: Y Samuel dijo, haciendo una pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como aunque se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ya vemos que el Señor se complace en la obediencia. Y esto es maravilloso de notarlo, porque volvamos al libro de Romanos capítulo 5. Pero ahora el versículo 19. Y dice así: Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos. ¿Quién fue obediente? Nuestro Señor Jesús. Por eso,
Para Él toda la gloria y la honra. Ahora, mis queridos hermanos, nos podemos preguntar, ¿qué tiene que ver la obediencia con el gozo? Y tiene todo que ver. Ya veíamos que nuestro Señor fue obediente. Pero una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo lo hizo? Y algunos podrán decir, bueno, nuestro Señor es Dios y por eso pudo ser obediente. Bueno, nuestro Señor es Dios, pero también fue hombre. Y como hombre nos dio ejemplo para que podamos vivir nuestras vidas como creyentes. Entonces, ¿cuál fue su secreto? Y lo digo entre comillas porque la palabra nos revela todas sus enseñanzas. Para esto debemos unir dos versículos. Un versículo que lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, y en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice así: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Voy a repetir lo último otra vez. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ahora veamos qué nos dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de Dios. No dice eso, mis hermanos. Lo voy a leer de nuevo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La palabra de nuestro Señor nos enseña que nuestro Señor, al poner su gozo por delante, pudo soportar el peso de la muerte y de la muerte de cruz. Y al poder soportar esto, Filipenses nos relata que fue obediente. Así que aquí podemos notar que el gozo tiene que ver con la obediencia en nuestra vida cristiana, tanto como lo fue para nuestro Señor, como lo que es para nosotros el día de hoy. Pero ¿cuál fue el gozo que nuestro Señor puso por delante? Bueno, este gozo fue el salvarte a ti y salvarme a mí de la condenación. Juan 3:17 dice: Porque envió Dios a su Hijo al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios por eso. Aquí notamos, mis hermanos, que el Señor se complace de la obediencia. Y nuestro Señor, en su condición de hombre, poniendo el gozo por delante de él, fue obediente hasta la muerte. Y cuando estaba a punto y cercana a su muerte, nuestro Señor nos relata en el libro de Juan, capítulo 15, 11, lo siguiente. Dice: Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Esto es maravilloso porque el Señor quiere que tengamos una doble porción de gozo. Aquí el versículo dice que estas cosas nos ha hablado para que su gozo esté en nosotros y para que nuestro gozo sea cumplido. Ya veíamos cuál era el gozo del Señor, el cual era el salvarte a ti y salvarme a mí. Ahora, ¿cómo interpretamos ese gozo en nuestras vidas? Bueno, sencillamente proclamando la palabra de nuestro Señor, para salvación a todo aquel que crea en el nombre de nuestro Señor, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Proclamando el Evangelio, estaremos experimentando y teniendo el gozo de nuestro Señor. Ahora, ¿qué podemos decir sobre nuestro propio gozo? Que habla el capítulo 11. Y aquí vamos a coincidir todos, mis hermanos,
porque somos un solo cuerpo en el Señor. Este gozo habla de estar en la presencia del Señor, que ha sido el gozo que todo cristiano tiene, algún día estar en la presencia del Señor. ¡Qué tremenda felicidad! Por eso la palabra gozo significa una alegría inmensa. Y el capítulo 15, versículo 11 de Juan, nos revela que el Señor estas cosas nos habla para que su gozo sea cumplido en nosotros y el de nosotros sea cumplido. Ahora tenemos que poner atención a qué se refiere cuando el Señor dice, estas cosas os he hablado. Bueno, el capítulo 15 hace mención a la vid verdadera, pero solamente vamos a tomar el versículo anterior del 11, que sería el 10. Y dice así, si guardarais mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando el Señor menciona que si guardáramos sus mandamientos, nos está exhortando a la obediencia. Y nos exhorta no de la perspectiva de Dios, sino como hombre, porque dice el capítulo 10, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nuestro hermano Luis Lascano, en su predicación del día 7 de febrero, mencionó el tremendo deseo que tenía Moisés de buscar la presencia de nuestro Señor. Esto lo vemos en Éxodo 33:15. Era tal el deseo de Moisés que llegó a decir que si la presencia del Señor no lo acompañara, que no lo sacara de donde estaba. Y esto lo quiero recalcar, hermano, porque como ya vimos que la obediencia va junto con el gozo, otra palabra que vamos a agregar aquí es la presencia. Y el versículo que une esta palabra presencia con el gozo está en el Salmo 16:11. Y dice así, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En otra versión dice lo siguiente, tú me enseñas a vivir como a ti te gusta, en tu presencia soy muy feliz, a tu lado soy siempre dichoso. Aquí notamos, hermanos, que el gozo en nuestras vidas trae muchos beneficios. Vemos que cuando tenemos gozo, el capítulo de Salmos nos relata que estamos en la presencia del Señor. Moisés sabía esto y por eso le pide al Señor que su presencia no lo deje, sino que lo acompañe. Y lo hermoso de esto es que cuando el Señor le responde a Moisés, no solo le dice que su presencia irá con él, sino que le dará descanso. Todos estos son beneficios, hermanos, de nuestro Señor, que vienen a través de la obediencia y de que podamos guardar sus mandamientos y permanecer en su amor. Ahora, cuando el salmista menciona la senda de la vida, se está refiriendo a la vida eterna, probablemente a lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 4, que dice así, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero lo maravilloso de esto, hermano, que esto no solamente está para nuestra esperanza futura, sino para nuestro presente. Este mismo capítulo 16 de Salmos
Pero ahora el versículo 8 y 9 dice: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Qué maravilloso, hermano. Nos seguimos topando con la palabra gozo, presencia y reposo, o descanso, como lo que le prometió el Señor a Moisés. En otra versión, estos versículos dicen lo siguiente: Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento, por eso me siento feliz, por eso vivo confiado. A diferencia del versículo que leíamos antes, esto está en tiempo presente. Así que este gozo, esta plenitud de gozo que leíamos recién, no solo está para nuestra esperanza futura, que habla el libro de Apocalipsis, sino que está para el presente, está disponible para ti y para mí ahora. Luego de que hayamos notado esto, mis hermanos, que los beneficios del gozo es estar en la presencia del Señor, poder tener descanso, y que este gozo nos lleva a la obediencia, debemos darnos cuenta que también hay razones por las cuales nosotros perdemos el gozo. Y esto nos pasa tanto a los cristianos como a cualquier persona. Y para poder, las razones pueden ser muchas, mis queridos hermanos, pero podemos resumirla en algunas pocas. Yo voy a mencionar 4 razones principales que como cristianos nos pueden robar el gozo de nuestro Señor. Estas son las circunstancias, la gente, las cosas y las preocupaciones. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando nos detengamos en la carta de los Filipenses, esta carta no solo trata estas razones por las cuales perdemos el gozo, sino que nos muestra cómo podemos tener victoria sobre cada una de ellas, mis queridos hermanos. Así que antes de entrar y detenernos en la carta a los Filipenses, vamos a mencionar y profundizar un poco en estas 4 razones que hemos mencionado. La primera que mencionaba era la circunstancia. Muchos de nosotros podemos confesar que si las cosas nos van bien, nos sentimos felices. Pero siendo sinceros, debemos darnos cuenta que las circunstancias que están bajo nuestro propio control no son ninguna, mis queridos hermanos. Nada está bajo nuestro control. Así que si nuestra vida está enfocada a las circunstancias de la vida, la mayor parte del tiempo vamos a ser infelices o falto de gozos. Y por eso esta es una de las razones por la cual perdemos el gozo. Porque muchas veces vivimos a través de las circunstancias o de las razones que nos afectan. Pero vamos a ver que podemos tener victoria aún en los momentos más difíciles. La segunda razón que mencionábamos son las cosas. Aún en el día de hoy, mis hermanos, hay personas que piensan que a través de las cosas van a conseguir el gozo. Pero esto no es verdad. Cristo nos enseña en el libro de Lucas, capítulo 12-15, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y cuando habla en el Sermón del Monte, nos exhorta a que no hagamos tesoro en la tierra, sino tesoro en los cielos. Porque los tesoros en la tierra no están a salvo, no duran y no nos satisfacen. Esta es otra razón por la cual perdemos el gozo muchas veces. Otra razón, mis queridos hermanos, es la gente.
Todos nosotros hemos perdido alguna vez el gozo por alguna persona. Y esto puede ser por cómo se comporta, por lo que dice o por lo que hace. Incluso nosotros mismos hemos sido el causal de que algún hermano haya perdido el gozo. Pero entonces, ¿tenemos que aislarnos? No, mis queridos hermanos. La palabra dice que no nos podemos aislar, porque así no vamos a glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Las Escrituras enseñan que debemos ser sal y luz en esta tierra. Así que aislarnos no es la solución. Ya veremos la sabiduría que nos da el Señor para poder tener victoria, aun cuando la gente nos hace perder el gozo. Y prevenir también nosotros, hermanos, que nosotros seamos el causante. La última razón de estas 4 es la preocupación. Y esta es la peor de todas, porque las preocupaciones no solamente nos afectan espiritualmente, sino físicamente. Y muchos de nosotros podríamos ir a la farmacia a comprar sueño, pero no vamos a poder ir a la farmacia a comprar descanso. Ya veíamos que el único que nos puede dar verdadero descanso es nuestro Señor. Y no solamente nuestro Señor, sino estar en su presencia, donde hay plenitud de gozo. Permiso. Sabiendo esto, mis queridos hermanos, vamos a entrar a la carta de los Filipenses. Esta es una carta breve que solamente consta de 4 capítulos y que fue escrita por el apóstol Pablo cuando él estaba preso en Roma, cerca, según los estudios, del año 62 después de Cristo. Cuando Pablo escribe esta hermosa carta, ya había recibido en su vida de cristiano 39 latigazos en 5 oportunidades. 3 veces lo castigaron con vara. Una vez fue apiedrado y había sufrido por lo menos 3 naufragios. Esto lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 11, del 23 al 29. Pablo conocía la dificultad. Ya veíamos que cuando escribe esta carta estaba preso en Roma y estaba a la espera de su sentencia. Y como nosotros ya sabemos cuál fue su sentencia final, debemos extraer las enseñanzas que él, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó a través de esta carta. Otra cosa que podemos notar que Pablo narra en esta carta a los filipenses es que aún los creyentes en Roma estaban divididos. Habían creyentes que estaban a favor de Pablo y otros que estaban en su contra. Así que podemos decir, hermanos, que en ese momento, en la vida de Pablo, se cumplían estas 4 razones para que él pudiera perder el gozo. Las circunstancias de él no eran buenas, había gente en su contra, estaba preso y tenía muchas razones por las cuales estar preocupado. Pero ¿qué notamos en esta carta? En estos 4 breves capítulos, la palabra gozo o regocijo se repite 19 veces. ¿Cómo lo hizo Pablo? De esta carta podemos sacar muchas enseñanzas, mis hermanos. Pero voy a mencionar una, que fue lo que le ayudó a Pablo a poder tener victoria aún en estas circunstancias que ya hemos mencionado. Y principalmente es Cristo. Pero Cristo le dio la sabiduría un
una nueva forma de pensar. Así que podemos decir que a través de nuestro Señor, Pablo pudo tener victoria porque tenía una manera de pensar diferente. Y esto lo notamos, hermanos, porque el capítulo 1 de esta carta se hace mención o referencia a Jesucristo 18 veces. Así que la carta de los Filipenses es una carta netamente cristológica, donde podemos notar cuál era la forma de pensar de Pablo. Y en esta forma de pensar de Pablo podemos destacar cuatro pensamientos. Y es lo que vamos a profundizar en este momento para tu enseñanza y para mi enseñanza. Pablo cultivó una mente sencilla. Y esta mente sencilla, mis queridos hermanos, nos va a ayudar a tener victoria sobre las circunstancias. Esto lo podemos ver en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Una segunda forma de pensar fue que Pablo tuvo una mente sumisa. Esto nos va a ayudar a tener victoria a pesar de la gente. Y esto lo vemos en el capítulo 2. Una tercera forma de pensar es que Pablo cultivó una mente espiritual. Y esto nos va a ayudar a tener gozo aún cuando tengamos escasez, hermanos. Y esto lo narra el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Una cuarta forma de pensar y que cultivó Pablo fue una mente segura. Y esta forma de pensar nos va a ayudar a tener gozo a pesar de las preocupaciones. La primera, mis hermanos, una mente sencilla. El que tú y yo tengamos una mente sencilla, o que Pablo haya tenido una mente sencilla, no significa que sea una mente simple o falta de entendimiento, sino que sencillo significa de un propósito, de un solo propósito o de un sentir, como nos narra esta carta. Porque al contrario de esto, el libro de Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto porque tiene dos propósitos. Así que una razón por la que Pablo pudo tener victoria aún en las dificultades más adversas que pudo vivir en su vida cristiana fue que él tenía un solo propósito en la vida. Y esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no vive por las circunstancias, sino que vive para servir a Cristo. Y esto es lo que debemos aprender el día de hoy, mis hermanos. Nuestro propósito tiene que ser Cristo. Nuestro centro tiene que ser Cristo. En mi caso, no puede ser Felipe, porque si el centro soy yo, Felipe es débil y vulnerable a cualquier circunstancia o adversidad de la vida. Así que si el centro soy yo, o somos nosotros mismos, mis hermanos, seremos infelices y el gozo lo vamos a perder muy rápidamente. Así que como Pablo lo hizo, nuestro vivir tiene que ser Cristo y el morir ganancia. Esto nos va a ayudar a tener victoria aún en la adversidad más complicada que podamos tener en nuestra vida. La segunda mente que mencionábamos, hermano, era una mente sumisa. Esto nos va a ayudar a tener victoria sobre la gente. Porque como veíamos, no debemos aislarnos, sino que debemos ser sal y luz en este mundo. El versículo 3 dice del capítulo 2: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo.
No debemos esperar a que nos sirvan, sino que nosotros debemos servir a los demás. La carta de los Filipenses nos enseña que Pablo, en primer lugar, tenía a Cristo, en segundo lugar, tenía a los demás, y en tercer lugar, estaba él. Debemos notar que su nombre, Pablo, significa pequeño, y él mismo decía que era el más pequeño de entre los apóstoles. Esta forma de pensar nos va a ayudar a no perder el gozo aun cuando la gente no se comporte adecuadamente con nosotros. La siguiente mente es una mente espiritual. El versículo 20 del capítulo 3 dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El que acumulemos cosas aquí en la tierra, mis hermanos, nos va a hacer que perdamos el gozo. Nuestro Señor nos enseñaba en el Sermón del Monte que no debemos acumular o hacer tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo, porque aquí no duran y no nos satisfacen. Esto nos va a tener y nos va a dar victoria a que podamos no perder el gozo aun cuando tengamos escasez, hermano. Esta mente espiritual donde nos va a llevar a poner nuestros ojos en las cosas del cielo, nos va a ayudar a tener y a mantener nuestro gozo en nuestro Señor. Finalmente llegamos a la mente segura. Y esta es la que nos va a ayudar a vencer y a tener victoria sobre las preocupaciones. Y vamos a volver a leer el versículo 7 del capítulo 4, que nos enseña: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya veíamos que esto se cumple en nuestras vidas cuando cultivamos una mente en la seguridad de nuestro Señor. Pero ahora, ¿cómo tenemos paz en Dios? Bueno, para que esta paz que sobrepasa todo entendimiento y que viene de Dios tenga efecto en nuestras vidas como cristianos, esta carta a los Filipenses nos enseña que esta paz viene cuando oramos correctamente, versículos 6 y 7 del capítulo 4, cuando pensamos correctamente, versículo 8, y cuando vivimos correctamente. El versículo 6 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El versículo 7 dice: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El 8 y el 9 dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y la paz y el Dios de paz estará en vosotros. Así que, hermanos, la paz viene cuando oramos correctamente, cuando pensamos correctamente y cuando vivimos correctamente. Esto es lo maravilloso de esta carta, hermano, que a pesar de estas razones que son fuertes en nuestra vida como cristianos y que muchas veces son razones por las cuales tú y yo perdemos el gozo, la palabra de nuestro Señor nos da las armas para que siempre tengamos victoria, porque ese es el deseo del Señor, el poder salvarte a ti y el salvarme a mí, y el que no vayamos a condenación, aun cuando en este mundo la maldad irá en aumento, aun
podemos conservar y mantener el gozo. Pablo menciona en esta misma carta que tenemos que tener un mismo sentir, el cual también hubo en Cristo Jesús. Las Escrituras dicen que tenemos que tener la mente de Cristo. Así que esto es lo que debemos hacer, hermano. Para ir terminando, debemos cultivar la mente de Cristo. ¿Y cómo hacemos esto? Las Escrituras nos enseñan que en primer lugar no nos debemos conformar a este siglo. Esto es importante, hermano, porque esto va a poner nuestra mirada en los cielos. Y lo siguiente que menciona las Escrituras es que debemos renovar nuestro entendimiento. Y eso es lo que estábamos y lo que hemos hecho y compartido el día de hoy. Cambiar nuestra manera de pensar. ¿A través de qué? La misma palabra de nuestro Señor. Debemos ser creyentes que prediquen el Evangelio con gozo. Ya hemos compartido qué gozo nos trae el proclamar el Evangelio de nuestro Señor. El gozo que tenía Él y el gozo cumplido en nosotros, que es estar algún día en su presencia. Y aún en el presente, a través de que podamos renovar nuestro entendimiento y tenerle como nuestro Señor y Salvador. Lo digo, hermano, porque no muchos de nosotros tiene gozo cuando sirve al Señor. Y esto también lo menciona la carta a los Filipenses, cuando menciona que los creyentes en Roma, habían algunos que predicaban por contienda, incluso para perjudicar la vida de Pablo. Y otros lo hacían en verdad. Así que yo los siento, hermano, a que busquemos el rostro de nuestro Señor, a que estemos en su presencia donde hay plenitud de gozo, porque esto nos va a llevar a tener una vida de obediencia, al igual que le fue para nuestro Señor en su condición de hombre. Así que busquemos a nuestro Señor, sepamos que aún en la dificultad, como le pasó a Cristo mismo, tomándolo como ejemplo, porque recordemos que Él fue varón, experimentado en quebranto, molido por nuestras transgresiones, y aún así experimentó un gozo profundo. Y es el mismo gozo que quiere que tú experimentes y que yo experimente para su servicio, para un servicio verdadero, honesto, que llevan almas a sus pies, porque su deseo es salvarte a ti y salvarme a mí. Doy gloria y honra a su nombre. Que Dios los bendiga y los guarde. Para finalizar, mis hermanos, vamos a orar para pedirle a nuestro Señor que su palabra se haga viva en nosotros, que a través de la renovación de nuestro entendimiento podamos soportar y tener victoria en todas las pruebas que tengamos como creyentes, a través de experimentar el verdadero gozo de servicio a nuestro Señor, el cual trae su presencia y nos lleva a su obediencia y nos da descanso. Así que les voy a pedir que inclinen su rostro para orar en nombre de nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, el poder compartir tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, que en este mundo tenemos aflicciones, Señor, pero tu palabra nos enseña que debemos confiar en ti, porque tú has vencido el mundo. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos lleva a toda victoria, Señor, y a toda verdad, porque tú eres el único camino, Señor. Te pido, Señor, que tú seas derramando tu gozo, Señor, y poniendo tu gozo en nuestros corazones, Señor, para que tu iglesia, Señor, experimente, Señor, el gozo de poder servirte, Señor, el poder proclamar tu evangelio, Padre, para el rescate de las almas, Señor, porque fue la razón por la que tú diste tu vida, Señor. Además, Señor, este gozo nos ayuda, Señor, en los momentos de aflicción, en los momentos más adversos que podamos experimentar, Señor. Tú lo experimentaste, Señor, como ninguno. Pablo, Señor, como lo veíamos, Señor, tu palabra también. Y nosotros también, Padre. Ayúdanos, Señor, para que tengamos victoria en tu nombre, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a despedir este culto con la alabanza milagrosa.
caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas.